órgano más del cuerpo, tenemos más bacterias en el intestino que células en todo el organismo, y estas, pues el cambio en esta microbiota se ha visto también relacionado con la parte sobre todo del bloating o distensión o meteorismo. Como dije, esto lo quería llevar pues al punto más prometedor en este momento, que son los anticuerpos antivinculina y antitoxina citoletal distensionante. Esto primero se estudió en modelos murinos, se dio cuenta que había una reacción cruzada entre proteínas de Campylobacter y una proteína de uniones intercelulares en los enterocitos. Posteriormente se estudió en humanos. En este estudio se comparó la prevalencia, digamos, de estos anticuerpos en pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea y comparándolos con enfermedad inflamatoria intestinal, y se vio pues que el rendimiento era muy bueno, pero no habían controles sanos. Entonces esto es de lo que más se viene hablando y como lo más prometedor en el futuro. Mientras llega esto, no tenemos como la evidencia de organicidad, y si encontramos pues la definición en la mayoría de literaturas, vamos a ver que lo definen como un trastorno gastrointestinal caracterizado por el dolor abdominal crónico y alteraciones en el hábito intestinal. Y esto siempre lo suman a sin evidencia de alguna alteración orgánica o funcional si es literatura más viejita. Pero esta definición me pareció pues más acertada, ese artículo de American Family Physician, de como grupo de condiciones heterogéneas relacionadas con anormalidades biológicas y celulares específicas que no se han entendido completamente. Esto dando a entender lo que se quiere dar a entender a los pacientes, y es que no están locos, sino que sí hay algo de organicidad, pero que todavía no se evidencia bien. Ese término empezó a aparecer. Ese término empezó a aparecer por allá en 1915 por Walter Álvarez en unos estudios de fisiología gastrointestinal, y el término hasta ahora se viene criticando mucho porque irritable pues es muy ambiguo, ¿cierto? Entonces no se sabe bien si está irritable el intestino, o es que está hipersensible, o es que se irrita ante los alimentos, pero pues ya se venía usando desde allá y siempre quedó como el diagnóstico. Cuando no se encontraba nada más, se hacía siempre de exclusión. Hasta 1978, cuando salieron los primeros criterios de Manning. Posteriormente se reunieron un montón de expertos en Roma desde 1992 y fueron sacando los criterios hasta el que tenemos actualmente desde 2016, que es el Roma 4. Hay muchos estudios como validando. Lo que se quiso con esto fue comparar contra el gold estándar, que era la exclusión, y validando pues que sí sea bueno hacer el diagnóstico positivo, pero evitando hacer pues toda la colonoscopia, todos los exámenes que pueden ser, pues no pueden ser costo beneficiosos. Entonces, este es un ejemplo de los más referenciados, con 302 pacientes con sospecha de síndrome de intestino irritable. Se aleatorizaban pues a hacer el diagnóstico positivo o de exclusión. El desenlace primario fue calidad de vida, y se vio que no había, pues hubo no inferioridad, y si hubo menos costos directos. En los desenlaces secundarios, y que se han validado muchos, tampoco se ve empeoramiento en los síntomas, ni tampoco se ve que haya en esas poblaciones pues que se encuentre más cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hasta ahora el diagnóstico va a descansar siempre, y digamos que ya pues como el gol estándar siempre que lo comparan es con exclusión, pero digamos ahora el preferible siempre es Roma 4. Entonces vamos a diagnosticar como síndrome de intestino irritable a los pacientes que tengan dolor abdominal recurrente en promedio al menos un día por semana en los últimos 3 meses, y que ellos hayan iniciado al menos hace 6 meses, relacionado con 2 o más de los siguientes: que esté relacionado con la defecación, o sea, que mejore o empeore; que esté asociado a cambio en la frecuencia de las deposiciones; o que esté asociado a cambio en la forma o aspecto de las deposiciones. Hay otros aspectos que no son parte de los criterios, pero apoyan mucho el diagnóstico. Uno es el bloating, que esta es como la diferencia entre el Roma 3 y el Roma 4, que por esto justamente es que baja un poco pues la prevalencia, porque no pues, se quitan síntomas, y se quitó porque no existía como una traducción muy precisa en diferentes idiomas, incluidos español. Acá muchos autores lo traducían pues como hinchazón o meteorismo, pero no quedaba muy claro. También la presencia de moco intermitente, distensión, la ausencia de síntomas nocturnos y las comorbilidades previamente mencionadas apoyan el diagnóstico. Lo más importante cuando damos en el enfoque siempre es, o sea, el diagnóstico se hace con Roma 4, excluyendo signos de alarma y pues el sentido común, ¿cierto? Que esta sea la causa más probable. Los signos de alarma en los que siempre tenemos que buscar, y pues en estos siempre pedir colonoscopia y ampliar los estudios, son en pacientes mayores de 45 años que tengan signos o síntomas de hemorragia digestiva, que los síntomas sean nocturnos, que haya pérdida de peso no intencionada, la historia familiar de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal, que al examen físico hay algo anormal, sobre todo hepatomegalia o adenopatías,
y que tengan alteraciones en el laboratorio, que acá, como les dije, cuando se intentaban hacer estos estudios de diagnóstico positivo, generalmente lo único que se pedía era hemoleucograma y PCR, nada más, pero solamente para constipación, ya vamos a ver, en diarrea. Siempre, y como va miras al tratamiento, se recomienda subtipificar la enfermedad de acuerdo a la escala de Bristol. Si más de una cuarta parte de las deposiciones es tipo 1, tipo 2, es de predominio de estreñimiento. Si más de una cuarta parte es de tipo 6 o 7, es de predominio diarrea. Si ambos componentes se presentan en más de una cuarta parte, sería mixto y van a quedar unos pacientes pues, que no sean clasificables de acuerdo a esta tabla. También se habla otro que ya no está mucho en las guías, porque no cambia mucho, solamente saber que este tiene mejor pronóstico, y es el posinfeccioso, y son los mismos criterios pues, de Roma 4, solo que acá es que empezaron después de una gastroenteritis infecciosa. Esa es la única diferencia. Entonces, como en este estudio evaluaron el rendimiento de los criterios de Roma 4 y vemos que en general les fue muy bien, les fue mucho mejor el desempeño cuando era constipación, más no así cuando era diarrea. Es por eso que en diarrea no nos quedamos tan tranquilos solamente como en el hemoleucograma y PCR, sino que sí hay que ampliar otros estudios. En la guía del Colegio Americano de Gastroenterología se recomienda a todos los pacientes que tengan no el predominio, sino el componente, o sea, en mixto también de diarrea, solicitar pruebas serológicas para enfermedad celíaca. Pero esta recomendación se da porque en Estados Unidos la prevalencia de enfermedad celíaca es de 1.4% y no diagnosticarla si tiene pues malos desenlaces, pero en Latinoamérica puede ser que cambie la prevalencia. En este estudio vemos que terminó siendo de 0.4 a 0.6%, se aumentaba si había un familiar de primer grado con enfermedad celíaca o diabetes tipo 1, y acá muy importante que hubo una gran representación de Colombia, casi 1000 pacientes, y de estos ninguno tenía seropositividad para enfermedad celíaca. Acá hablando sobre todo pues cuando se hacía el diagnóstico con antitransglutaminasa y antiendomicio, que los dos juntos negativos tienen una sensibilidad del 98%, entonces casi que se puede excluir. Y acá queríamos saber pues también que aparte pues que hubo buena representación, la mitad eran de Antioquia y de estos también había representación, o sea, componente autoinmune, habían pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con síndrome de Sjögren y aún así tampoco tenían pues seropositividad para enfermedad celíaca. Entonces, en Colombia, pues podríamos prescindir de hacer este estudio cuando estudiemos síndrome intestino irritable. Otro que este sí aplicaría a nuestro medio y es siempre también cuando existe el componente de diarrea, solicitar calprotectina fecal, que es la que tiene mejor evidencia para descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Esa siempre está recomendada y también pues, se recomienda proteína C reactiva, aunque esta también en los estudios se vio pues, en el lado de constipación. ¿Qué hacemos con los resultados? Entonces, esa tiene un muy buen valor predictivo negativo. Si es menor a 100, casi que se excluye ya la enfermedad inflamatoria intestinal y podemos ya quedarnos seguros con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Si es mayor a 250, habría que ampliar de estudios, hacer colonoscopia y pues según este algoritmo ya referir a gastroenterología. Si está entre 100 y 250 es más gris. Algunos dicen que incluso se puede, en pacientes que estaban tomando previamente inhibidores de bomba de protones, AINES o aspirina, volver a repetir posteriormente los estudios cuando no esté con estos medicamentos que puedan falsear el resultado. Ah, sí, en diarrea. Ah, sí. Ajá. Entonces, para recapitular el abordaje diagnóstico, tenemos a un paciente que tiene dolor abdominal crónico recurrente y que este está relacionado con alteraciones en el hábito intestinal. Entonces, lo más importante siempre es hacer una juiciosa historia clínica y el abordaje en el examen físico, siempre intentando descartar todos estos signos de alarma previamente mencionados y pues buscando que no haya otra causa más segura, preguntar pues obviamente por medicamentos, en mujeres si está relacionado con el ciclo menstrual para endometriosis, etcétera. Y digamos de cosas específicas en el examen físico, también se habla mucho del examen digital con la maniobra de Valsalva para buscar disinergismo, que es donde estaría indicado ampliar estudios de fisiología anorrectal, específicamente manometría. También se habla... Ah, no, pues, ¿cómo se hace el...? Sí, no conozco eso que estás describiendo. Ah, que el paciente pues le pide que haga la maniobra de Valsalva y no, pues no sé, o sea, es disinérgico, sino que cuando hace Valsalva antes se contrae más, ajá. O sea, si no hace Valsalva debería dejar, sí. Y ahí antes se contrae más.
¿Para pensar en qué, perdón? Para pensar en discinergia anorrectal, pues en alteraciones. Que Ajá. tienen manometría Sí. rectal, otras enfermedades anorrectales. En los que tienen estreñimiento. Sí, pues sobre todo, sí, se habla más, es que, bueno, se habla al principio que se debería buscar, y en estreñimiento se habla más al final del algoritmo, cuando no ha respondido al manejo, también se recomienda hacer esos estudios de fisiología no rectal, por el lado de constipación, pues. O sea, esto lo recomiendan hacer en el examen Inicial, inicial del ajá, paciente con síndrome de exacto. intestino irritable. Y otro pues, que también se menciona es el signo de Carnet para buscar atrapamiento del nervio cutáneo anterior. Mm, Listo, en los pacientes pues, que descartemos todos los signos de alarma y el examen físico sea normal, ya aplicaríamos los criterios de Roma 4. Si cumple, igual como dije, hay pues, autores más temerarios que incluso dicen que se podría hacer sin ningún paraclínico, pero en la mayoría de estudios sí se hicieron por lo menos con hemoleucograma y PCR, entonces como lo más prudente, aunque sea constipación, y en diarrea, como vimos, pues siempre calprotectina fecal, enfermedad celíaca en nuestro medio, pues no tanto, ¿cierto? Y subclasificar con esto ya vamos a hacer el tratamiento. Entonces, para el tratamiento tenemos medidas no farmacológicas o generales y las medidas farmacológicas, las no farmacológicas las aplicamos a todas las personas y las no farmacológicas ya dependen de la predominancia del síntoma, sea estreñimiento, diarrea o cuando lo que más le preocupa al paciente sea el dolor abdominal. Entonces, de las no farmacológicas tenemos siempre a todos los pacientes educación, dieta, ejercicio, la parte de psicología también puede ser al principio si lo requiere, pero más que todo hablan ya es como al final del algoritmo cuando ya son síntomas refractarios. En todas las literaturas siempre se insiste mucho en la importancia de la relación médico-paciente para estos trastornos funcionales, pues que no, ya no se le debería decir así, pero uno por dentro sabe que hace parte, pues es cierto, que algo mucho tiene que ver con los trastornos funcionales, siempre usar un lenguaje adecuado, adecuado pues para el nivel socioeconómico del paciente, resolver las dudas y las expectativas del paciente, explicar una de las cosas que más temen los pacientes es cáncer, explicar que no se ha visto relacionado con eso, tampoco con enfermedad inflamatoria intestinal, ya lo decía Walter Álvarez, el que escribió por primera vez pues, el término, desde 1947, que pues, hablando de la consejería con el paciente, de que deberían atesorar sus energías en lugar de gastarlas en pensar en cáncer y la muerte. Sobre la dieta, también hay muchísimos estudios. Acá al principio, pues en la historia siempre se recomienda indagar una historia dietaria para ver si hay algunos alimentos específicos que causen los síntomas. Primero se habla de exclusión de alimentos productores de gas. Esto pues en nuestro medio, digamos, los más comunes serían frijoles, cebolla, apio, cafeína o alcohol. Siempre lo que se intenta es como hacer un cese por 6 semanas e ir reintroduciendo los alimentos, lo mismo con la restricción de lactosa, pero la que sí se recomienda en las guías y como la que mejor evidencia tiene es la dieta baja en FODMAPs, que son oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos y polioles. Esta es la que mejor tiene evidencia y pues también está en la guía colombiana del 2021. Lo más importante con esto es que siempre recalcan pues, que los médicos mucho conocimiento pues, no tenemos de nutrición, entonces siempre apoyarnos en nutrición para evitar sobre restricción y depresión nutricional. Sí, de hecho, no quisiera que me interrumpa. Uno lo puede poner en internet y aparece. Le dice como a los pacientes, incluso de una forma como más gráfica, que pueden comer y que no, que granos, que sí. Por lo menos cuando yo roté en gastro, a uno, el gastroenterólogo tenía dos cosas muy grandes. Primero, la escala de Bristol, como para que sepa cómo es que se me jugó, y el beso de acá. Pues a mí me tocó. Es para que me puede comer de esto. Listo. Del ejercicio también tiene estudios en el que les fue muy bien, lo hacían con 20 a 60 minutos de actividad moderada vigorosa de 3 a 5 días a la semana. Se está recomendado también en la guía colombiana y también puede ser, si el paciente lo requiere, el acompañamiento por psicología o psiquiatría desde el principio, pero como dije, pues también aparece más que todo es al final, cuando los síntomas son refractarios. Aparece también como en medidas generales, antes no discriminando ninguno de los dos grupos, aunque es verdad que en otras literaturas se encuentra la fibra, más por parte de del estreñimiento. Acá la que se recomienda son las solubles, no las no solubles, y como la más disponible y de la que más se habla es psyllium, una dosis inicial de 3 a 4 gramos al día y otras de 25 a 30, y pues escalando hasta 25 a 30 gramos al día para evitar meteorismo.
ese es el metaanálisis de donde se saca pues esta recomendación, pero muchos autores, incluido pues el doctor William Otero, siempre dicen pues que recalcan que la respuesta general no es muy buena con la fibra, pero al ser tan inocua, pues uno siempre puede intentar hacer la prueba de 4 semanas y ya pues escalar el manejo si no hay respuesta. Y hay una cosa importante, o sea, 7 gramos, 30 gramos es mucho de esa fibra, porque los sobres de Civium, que lo conseguimos como Biolax, pues que es como la más frecuente que uno ve, tienen de 7 gramos. O sea, te tendrías que tomar 4 sobres de esos al día, o si compras el tarrito, se te acaba pues muy rápido, porque normalmente para 7 gramos dura 15 días, entonces si te vas a tomar 30 gramos día, parece económica, pero si usted ya le pone 4 tomas al día, se la va a acabar como en 5 días. Y cuando el paciente empieza a incrementar la toma de más de 2 tomas al día, empieza a aparecer distensión, o sea, empeora algunos de los síntomas. Sin decir que hay algunos que con baja dosis empiezan a formar mejor el bolo fecal y buena hidratación y mejoran las deposiciones. Entonces, sí empezarlo, pero al titularlo, o si usted espera llevar a esa dosis, tenga la consideración clara de los efectos adversos que pueden aparecer. Sí, sí, justamente se hace por eso la recomendación de empezar con poco para evitar la distensión y meteorismo. Bueno, y ya, pues decir antes de empezar con los farmacológicos que en pacientes que tengan síntomas leves, que para eso pues hay muchos scores de severidad, en los pacientes que solamente son leves, al inicio solamente se puede hacer con medidas no farmacológicas y hacer seguimiento, y posteriormente, o en los pacientes que ya tengan síntomas graves, iniciar manejo farmacológico. Vamos primero con la parte de estreñimiento. La guía colombiana sí lo divide en primera y segunda línea. Las otras literaturas como que hablan, o las guías americanas hablan por general, pero no dicen como primero este, segundo este. Entonces en Colombia, primero PEG y segunda línea ya tenemos varios secretagogos que todos ellos han sido también recomendados por la guía del 2022 de la Asociación Americana de Gastroenterología. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces el polietilenglicol sería la primera línea para estreñimiento, la dosis inicial de 17 gramos al día, máximo 34 gramos al día. En la guía del 2021 del Colegio Americano pues no lo habían recomendado por baja evidencia, pero también se dice que pues al ser tan inocuo, a tener bajos efectos adversos y que el paciente puede responder, uno puede dar la prueba y ver si responde, y si no ya escalar a los secretagogos. Pero en la guía del 2022 sí se vuelve a recomendar. Después seguimos con lubiprostone, un activador del canal de cloro. Este es un secretagogo, arrastra agua, entonces forma mejor el bolo. Lo importante de este es que el PEG mejoraba el estreñimiento, pero no mejoraba dolor abdominal. Este sí mejora dolor abdominal. Acá les dejo las dosis, y lo importante de esto es que solamente se hicieron estudios hasta 12 semanas, entonces no hay claridad de seguridad a largo plazo. Sobre linaclotide y plecanatide, son activadores de la guanilato ciclasa C. Estos también son secretagogos, lo mismo, estos también ayudan en la parte de dolor abdominal, pero no está muy segura la eficacia y seguridad a largo plazo. Y pues, pues la disponibilidad de nuestro medio creo que no es la mejor pues acá de estos dos. No, porque los prostones sí lo veo uno, pero sí. Y otros que ya son, digamos, de última línea, tenapanor, que eso solamente había en estudios en mujeres, y hay que tener cuidado, pues es un inhibidor del simportador sodio hidrógeno, y hay que tener cuidado en este porque 2.5% de los pacientes pueden virar a diarrea grave, y tampoco está disponible en nuestro medio. Y el otro, como la última línea, es el tegaserod, que es un activador del receptor 4 de serotonina. Eso también solamente hay evidencia en mujeres menores de 65 años, y como es vasoconstrictor porque es agonista pues, de serotonina, está contraindicado en pacientes con historial de eventos cardiovasculares isquémicos. Esta fue inicialmente retirado por los efectos adversos y está volviendo pues, a reiniciar, y esta sí está en Colombia. Y vamos por la parte de diarrea. Entonces la guía colombiana divide primera línea loperamida y segunda línea ya otros 3 que tienen más bien pues, evidencia, pero no es muy fuerte. Todos ellos también están recomendados por la guía americana de 2022.
Con la loperamida se recomienda siempre iniciar con 2 miligramos y se le dice al paciente que se lo tome 45 minutos antes de que vaya a tener la comida o después de cada deposición diarreica, máximo hasta 16 miligramos al día. Recordar que mejora la diarrea, pero no mejora el dolor abdominal. Y ya las segundas líneas, el alocetrón es un inhibidor de los receptores de serotonina. Estos sí han demostrado que mejora, pero solamente en mujeres, también son los estudios, y mejora, además de la diarrea, el dolor abdominal. Una pregunta, ¿esa recomendación que encontraste de esa dosis de loperamida está en estas 10? ¿En cuáles? En la... Ah, no, esta es de UpToDate, y la de acá, pues, esta sí. Porque esa dosis de loperamida es en enfermedad diarreica aguda. Ah, bueno. Entonces, si usted tiene enfermedad diarreica aguda, le recomienda tómese 2 tabletas iniciales y luego una de cada deposición hasta el máximo de 16 miligramos al día. Porque en diarrea crónica hay estudios comparando loperamida con las deposiciones y dosis fija. Y en dosis fija tienen mejor respuesta que a necesidad. Entonces, cuando tú ya tienes un síndrome de intestino irritable con diarrea, se prefiere utilizar que es como opioide por horario. Y no, estos son los esquemas para diarrea aguda en los que se pueden utilizar antidiarrea. Listo, y ya como la última línea sería luxalodina, que se quiere también incluso pues suspender del mercado porque tiene un número necesario a tratar de 26 para pancreatitis grave. Entonces esta sería como la última línea, pues sí hay que tener mucho cuidado con este medicamento que creo que no está en Colombia, no sé los profesores. No es necesario dañar. Ajá. Y de la rifaximina, quería decir que aparte de estar por el lado pues, de diarrea, también está en el lado de manejar solamente dolor, e incluso se podría usar en constipación cuando preocupe mucho el dolor. Leído muy bien, aparte de mejorar pues, la consistencia de las heces, mejora mucho el dolor abdominal. La cosa con este principio es que solamente se podía usar una vez, un ciclo de 2 semanas, 550 miligramos 3 veces al día. Pero ya hay estudios en que en pacientes que recurren en los síntomas se puede volver a usar otro ciclo y les va igual de bien. Mejor. Sí, eso te iba a decir, rifaximina, inclusive la literatura viene creciente en un tema que se llama el SIBO, o el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y hay estudios comparando pacientes que tenían diagnóstico de SIBO y pacientes de síndrome de intestino irritable, y les dan el ciclo de rifaximina, e inclusive hasta el 50% de los pacientes que estaban diagnosticados como síndrome de intestino irritable tienen mejora de los síntomas. Entonces hay como una discusión de si todo paciente que fuera a entrar en los síntomas por el tiempo de síndrome de intestino irritable, tú le deberías dar primero un esquema de control de la flora bacteriana, porque ponen rifaximina, ese es el que tiene los mejores resultados, pero metronidazol también está entre esos esquemas que comentan, sino que eso altera más la flora intestinal. Y es menor tolerante. Ajá, y les va menos bien que rifaximina, pero inclusive está la pregunta de si cuando tú haces un diagnóstico inicial de síndrome de intestino irritable, de una vez rifaximina y mirar si los síntomas persisten. E inclusive en los estudios de segunda dosis de rifaximina, porque tienen los síntomas del gluten, la flatulencia, bueno, todas las cosas y las deposiciones con diarrea, que en el segundo esquema les va mejor que con el primer esquema de tratamiento. Vamos a buscar esos hasta con tercer esquema, sí. Vamos para esos. Y como dije, pues también hace parte solamente de manejo del dolor, y ya cuando al paciente lo que más le preocupa el dolor, ahí tenemos como 2 pacientes, el que de base o persistentemente tiene mucho dolor abdominal, y el paciente que con eventos estresores es cuando él sabe que se le va a despertar el dolor abdominal. Mejor evidencia en el primer caso, tenemos de primera línea los antiespasmódicos, de segunda línea los antidepresivos tricíclicos y la rifaximina. Cuando queríamos, pues en el primer caso, los que mejor tienen evidencia, ya vamos a hablar de ellos, son el butilbromuro de pinaverina y de otilonio, y se habla, aunque con poca evidencia, de que cuando el paciente sabe que tiene este evento estresor, por ejemplo, va a tener un parcial o algo así, y sabe que ahí le va a dar el dolor abdominal, se puede usar dicicloverina o iosinamina. Pero los que tienen mejor evidencia en esto, pues, como dije, son el bromuro de pinaverio, que acá lo importante es explicar al paciente que el efecto se obtiene después de la segunda semana, y con otilonium después de la 10ª semana. Esos sí están disponibles en nuestro medio. Y al aceite de menta piperita le ha ido incluso mejor que los 2 anteriores. Solamente tiene como algunos efectos adversos ahí de pirosis,
también está en nuestro medio y estos pues responden muy bien a síntomas globales, dolor abdominal, incluso consistencia de las heces. Les dejo la dosis. Ese es el mismo que viene con beberina. No, nada, eso es aceite de menta solo. Con menta. Eso lo mandan Eso se comercializa más o menos como desde el 2015. Lo que pasa es que es costosito. Es costosito. Pero eso está en el post. No. No, voy a decir mentira. No está en el post, pero sí aparece en el MIPES. Sí aparece en el MIPES porque yo me acuerdo que yo me demoré casi 2 meses y fue madre contando cómo formularlo, porque es el que más evidencia tiene en mejorar dolor, gases y eso. Sino que a veces los pacientes no lo toleran, pero inclusive se le va a mejorar que a los otros. Sí. Y me parecería raro que entonces los otros digan que utilizar de rescate si dicen que se demoran todos los días para hacer efecto. Sí, sino que se usa en el paciente como que es más crónico, no tanto en el que es agudo, entonces... Y la eosina y eso para el que es así de rescate. Sí, eso sí actúa más fácil. Incluso pues ahí quería preguntarles porque acá se ha visto pues que esos no tienen buena evidencia y menos, no encontré casi nada pues de iosina, que es el que muchas veces se usa en nuestro medio. Ese no tiene pues buena evidencia. Los que hablan de apto. Ya todos están en sí, no está. Ya es cuestión que nosotros actualicemos de medicamento mental. Exacto. Y la trimeutina cero que sí sirve para nada. Que tanto la matan con... Sí, ok, no les matan con simeticona. Y de... La trimeutina. Y ya de segunda línea, entonces tenemos los antidepresivos tricíclicos, que estos, además de haber demostrado pues, mejor control del dolor abdominal, mejoran síntomas globales y también sensación de bienestar general. El problema con estos es que va a servir más como por la parte de diarrea, porque tiene efecto antimuscarínico, entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen el lado de estreñimiento. Las dosis, pues acá están con desipramina y amitriptilina, que se habla pues en las guías que es de 10 miligramos, en Colombia contamos con la de 25, que se puede partir. Y ya cuando el paciente tiene síntomas refractarios, generalmente se dice pues, que las respuestas se evalúan cada 6 a 8 meses. Ya se recomienda evaluar pues, que no se nos haya pasado nada y hacer colonoscopia, apoyarnos de psiquiatría, psicoterapia. Hay otras terapias que no les ha ido muy bien en los estudios, pero se podría considerar pues, ya cuando es refractario, que es el ketotifeno, que es un estabilizador de la membrana de los mastocitos, y el trasplante de microbiota fecal. Este es el esquema pues, de la Guía Colombiana de Gastroenterología del 2021, como para recapitular el manejo. Entonces, primero, siempre que tenemos el diagnóstico, clasificamos de acuerdo a la predominancia. De acuerdo a eso, tenemos primera línea, loperamida para diarrea, para estreñimiento polietilenglicol, para dolor como síntoma predominante, el aceite de menta piperita, el bromuro de otilonio, pinaverio. Y ya, pues, cuando no responden a esto, empezamos a ver todos los de segunda línea. Por último, cuando no mejoran con esto, nos podemos apoyar de otras medidas pues, con menor evidencia, como psicoterapia, que la que mejor le ha ido acá es terapia cognitivo-conductual, pero ya pues eso es para apoyarnos en psicología y psiquiatría. Para concluir, entonces quería resaltar la alta prevalencia e impacto en calidad de vida que tiene esta enfermedad, recordar que es una enfermedad heterogénea y la organicidad es desconocida, pero dejamos ahí en la tintera pues estos estudios con antivinculina y antitoxina citoletal distensionante, siempre para el diagnóstico positivo, muy pocos paraclínicos y una juiciosa historia clínica son suficientes. Recordar el abordaje integral, multidisciplinario, interdisciplinario, ojalá con nutrición y psicología, y manejarlo según la predominancia y recordar siempre la importancia de la educación y la relación médico-paciente. Muchas gracias. Ah.